buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castaña y continuando con el especial de Sitges del año pasado, hoy subo review de una película coproducida entre España, Argentina y Francia, que pasó por la taquilla y por el festival sin pena ni gloria, pero que aterrizó la semana pasada en Prime Video sin hacer mucho ruido, y no es otra que El Llanto, dirigida por Pedro Martín Calero, director de videoclips que debuta en la dirección con este largo y protagonizada por Esther Expósito, Malena Villa y Mathilde Olivier. Algo acecha a Andrea, pero nadie, ni tan siquiera ella misma, puede verlo a simple vista. Hace 20 años, a 10.000 kilómetros, la misma presencia aterroriza a Marie. Camila fue la única persona que pudo entender lo que ocurría, pero nadie las creyó. Al enfrentarse a esta nueva amenaza opresiva, las tres escuchan el mismo sonido sobrecogedor: un llanto. No le hicimos casi caso a El Llanto, no porque no tuviese buenas razones para verla, aparte de estar protagonizada por Esther Expósito. Quizás será porque no me convenció en Venus, dirigida por Jaume Balagueró, que reseñamos en Sitges y que os dejamos aquí el link, que dejé pasar la oportunidad. Pero algún amigo que es precisamente no muy fan del cine español en general y de Esther Expósito en particular, que sí que le dio una oportunidad, imagino que por trolear, y me dijo que realmente no estaba nada mal, algo que me sorprendió sobre todo viniendo de él. Y total que la semana pasada fue cuando se estrenó en Prime Video y hemos podido hincarle el diente y nos ha sorprendido para bien, aunque con sus peros. Me explico. Lo mejor es como Martín Calero se curra una ambientación tensa y una trama interesante que hace mantener la atención en sus 107 minutos, totalmente enganchado y con algún buen susto que me ha sorprendido muy para bien, con reminiscencias no solo a It Follows, ni a El Ente, ni a Creepy, como apuntaban algunos compañeros, o al J-Horror en general, sino, para ser más específicos, en esta última comparativa, a la saga Ju-On, de la cual no voy a decir que es una copia, pero que sí que usa unos recursos similares para obtener unos muy buenos resultados. Esther Expósito está bastante mejor que en Venus, cosa que me ha sorprendido, al igual que descubrir una suerte de Kirsten Stewart en versión argentina llamada Malena Villa, que está excelente, y también reencontrarse con Mathilde Olivier, que tras sorprendernos a muchos en la gran Overlord, que si no habéis visto Overlord tenéis que verla, os dejo el review en los links, ahora se pasa a un español más correcto que el de Selena Gómez en Emilia Pérez, aunque eso no tiene ningún tipo de mérito. ¡Bienvenida! Para sacarle a usted en la cara. Ahora no me chinguen, premita. También mención especial a que por fin alguien dirige a Alex Moner sin que tenga que poner cara de mierda al interpretar, cosa que me parecía totalmente impensable. Lo peor, que pese a currarse una buena historia, el lore no acaba de desarrollarse del todo, dejándonos en ascuas. Algún momento de suspensión de la realidad, algún otro que no esté muy controlado en cuanto a dirección, que hace que pierda puntos, siendo una película bastante recomendable que pedía más, aunque en algún momento roce la excelencia. También el poco interés que ha mostrado Universal con un estreno raro y relegándola ahora a un estreno en Prime con unos subtítulos con más retraso que un tren de Rodalies de Cataluña, que hacen que la película sea difícil de ver. Por eso hago estas cosas, para recomendar pelis que merecen la pena ser vistas. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,2, en Final Affinity un 5,6 y en Error de Record vamos a darle un 6,5 porque la película es una de esas pequeñas películas que valen la pena, aunque tenga sus fallos y tenga una major que la maltrate en la distribución, pero que merece ser vista porque tiene algunos puntos muy a favor que no deberían perderse en la morralla de películas de catálogos de las plataformas. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que hay mucho subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene con el top 10 del año pasado, que ha tenido muchos retrasos de última hora, y como será un podcast, os lo contaré todo.